Otro tipo de métodos son los inyectables mensuales, que estos inyectables mensuales, la famosa mesigina, trae también progestágeno y estrógeno. Fíjense que todos los métodos que estamos viendo hormonales son combinados, iguales a las hormonas naturales, progesterona y estrógenos que producen el cuerpo de la mujer, son las mismas hormonas, ¿sí? Para darle tranquilidad a la gente. Bueno, traen, también vienen solamente de progesterona, solamente, que son de depósito. Las que son de progesterona es la medroxiprogesterona, esta no se utiliza tan frecuentemente, y es 150 microgramos y dura 3 meses, y esta como efectos contralaterales que sí generalmente producen trastornos o sangrados fuera del ciclo más frecuente que el resto de los anticonceptivos. Bueno, un poco para hablar de lo que es la anticoncepción de emergencia, para que aquellos que no sepan, un método de emergencia que se puede utilizar es un DIU, ¿sí? Que se puede colocar hasta 5 días posterior a la relación sexual sin protección. El DIU, por un mecanismo de contacto y de inflamación y irritación crónica, local, que genera, impide, digamos, la implantación y la fecundación. Pero el DIU, sepan que es un método de emergencia también, y además va a funcionar como un método a largo plazo. El ulipristal es una medicación muy cara que no utilizamos acá, pero se usa como un método anticonceptivo también. Es bastante cara y se usa para otro tipo de tratamientos. El levonorgestrel, que es la pastilla del día después que se conoce habitualmente. El levonorgestrel es una progesterona, esta es la dosis que trae. Como dijimos recién, la ventana, y esta viene en el kit de emergencia, la ventana es de 72 horas, ¿sí? Si hubo un episodio de vómito, se debe repetir la dosis dentro de las primeras 4 horas, y en pacientes con sobrepeso u obesidad, por ahí, por una cuestión de distribución, de farmacodinamia, disminuye un poco la eficacia. Y el DUSPE es en aquellos lugares donde, por ahí, centros de salud que no tienen esta pastilla la progesterona, se utilizan anticonceptivos que vienen combinados, se utilizan diferentes composiciones, a veces se dan, por ejemplo, 2 o 3 pastillas juntas para inhibir la ovulación, ¿sí? Contraindicaciones de los anticonceptivos hormonales, las que vimos, ¿sí? Antecedentes de trombosis o infecciones a nivel de los vasos sanguíneos, hepatopatías crónicas como la cirrosis o insuficiencia hepática, cáncer de mama. Una paciente que ya tenga cáncer de mama está contraindicada el uso hormonal, porque muchos de los cánceres de mama son hormonodependientes, igual que el cáncer de endometrio, contraindicado. Como vimos, diabéticas, hiperlipidémicas, o sea, obesidades, pacientes con enfermedades del colágeno, como el lupus, hipertensiones no controladas, enfermedades renales crónicas, nefropatías importantes, fumadora más de 35 años, discrasia sanguínea, que son coagulopatías, tampoco le indicamos anticonceptivos hormonales. Bien, bueno, recomendaciones para cambios de un método a otro, es qué hacer si decidimos cambiar de un método, ¿sí? Existe el gap, que es la brecha entre el fin de un método y el inicio del nuevo método. Si es de un anticonceptivo a otro, se cambia directamente de anticonceptivo inmediatamente. Si es de la píldora, o sea, de un anticonceptivo al parche, saber que para llegar a ese pico de hormona a nivel sanguíneo se demora 48 horas, entonces generalmente tratás de superponerlo, lo colocas 48 horas antes de tomar la última anticonceptivo oral. ¿Bien? De la píldora al anillo, básicamente lo colocas al día siguiente, en vez de tomar la pastilla te colocas el anillo y tiene una absorción mucho más rápida, y igual que lo que pasa con el parche, a la píldora. ¿Bien? Y esto lo vamos a ir viendo a medida que vamos viendo los otros métodos de más larga. Bueno, la utilización del ART, que son los métodos anticonceptivos de larga duración, como ya vamos a ver cuáles son, tienen una acción prolongada, siguen siendo reversibles, fíjense, sin participación activa de la paciente, o sea, no necesitan que la paciente se lo coloque día a día con anticonceptivos hormonales, semana a semana como en los parches, o trisemanal como en los anillos vaginales, ¿sí?
tienen altas tasas de continuidad, quiere decir que muchos pacientes que han elegido un método anticonceptivo de larga duración lo han seguido eligiendo por el resto de su vida y tienen mucha eficacia. En el caso de los DIU, por ahí aumentan el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria los primeros 20 días posterior a las inserciones. O sea, si te colocas un DIU y 20 días tenés alguna enfermedad infecciosa inflamatoria, lo más probable es que se deba a la colocación del DIU. No pasa frecuentemente, pero puede pasar, ¿sí? Si te aparece una infección o un proceso inflamatorio posteriores al mes de colocado, generalmente no se debe al DIU. El DIU puede participar como un factor de riesgo, ¿sí?, para una enfermedad pélvica inflamatoria, pero no totalmente. Probablemente se deba más a conductas de riesgo que al DIU en sí, ¿sí? El Mirena te protege para las enfermedades pélvicas inflamatorias porque tiene como una acción, al tener la progesterona, una acción como extra, ¿sí? Fíjense que en las pacientes que es nulipa, no han tenido embarazo, son categoría 2, o sea que se pueden colocar DIU por más que no hayan tenido embarazo. Si se hace el diagnóstico de una EPI, no siempre hay que sacar el DIU, se evalúa a esta paciente, pero no siempre se saca el DIU. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo, ¿sí? Bueno, este es el Mirena, que trae el levonorgestrel, que es la progesterona, y libera una hormona constantemente, y el Luciri es una alternativa del Mirena, que es mucho más chiquito, más microscópico, y generalmente se lo coloca a pacientes que no han tenido embarazo, y es mucho más caro, obviamente. Estos dos métodos son más caros. Lo que tienen del Mirena y el Luciri, que actúan solamente a nivel local, o sea, en el útero, no tienen acción en el resto del organismo, solamente a nivel local, y esto es muy bueno. Incluso el Mirena se utilizan en pacientes que tienen trastornos de sangrado fuera del ciclo o sangrados endometriales, se utiliza el Mirena. Tenemos la T de cobre, el DIU, ¿sí? Previene la fertilización, disminuye la motilidad y la viabilidad espermática, y también el cobre que tiene lo que genera es como una pequeña toxicidad para los gametos, entonces nunca se produce la fecundación. El Mirena, por la progesterona que trae, previene la fertilización, espesa el moco y la motilidad del esperma. Y el implante, que el implante subdérmico, que es el Implanon, también trae progesterona, esta dosis, que libera por día 30 a 40 microgramos por día, disminuye la ovulación, aumenta la viscosidad del moco y altera el endometrio. Si se colocó más allá del 5.º día del periodo, hay que dar anticoncepción de respaldo. Claro, si por ejemplo una paciente que se decide colocárselo y menstruó hace 6-7 días, se coloca el implante, pero haces anticonceptivo oral los primeros días para evitar, por un lado, darle tiempo a que dé efecto y para evitar los sangrados que por ahí son frecuentes. Ese es el DIU de cobre, fíjense que es pequeño. Este es el Mirena, que es el de levonorgestrel, es mucho más pequeño, y fíjense que es plástico, no trae el cobre. Y este es el implante subdérmico, es ese, tal cual, se coloca debajo de la piel, viene con un dispositivo que hace la colocación sea muy fácil. Todos estos métodos se colocan ambulatoriamente, no hace falta, o sea, se colocan en el consultorio, no hace falta internaciones, ni hacen falta anestesia, ni nada por el estilo. Y para terminar, el método definitivo irreversible, que es la ligadura de trompa uterina. Esto, para que sepan, básicamente lo que se hace es, a nivel, se identifican las dos trompas uterinas. Una vez que se identifican, se hace la ligadura, o sea, se atan, ¿sí? Una vez que se atan, se cortan, y una vez que se cortan, se queman ambos cabos. Entonces, no hay continuidad por un lado, del esperma para ir a buscar el óvulo, y del óvulo para buscar el esperma. Entonces, solamente altera la vida reproductiva, pero no tocamos ni se tocan los ovarios, que son los encargados de la síntesis hormonal. O sea, la parte hormonal va a seguir funcionando tal cual venía funcionando, solamente lo que se hace es actuar sobre lo que sería el aparato reproductor. Hay muchas técnicas actualmente, se puede hacer vía convencional o por vía laparoscópica. Hay diferentes tipos de incidir, se pueden ingresar por abajo, se pueden ingresar por el ombligo. Bueno, eso es de acuerdo se evalúa a la paciente, las características de la paciente. Y la otra alternativa quirúrgica irreversible en el hombre es la vasectomía. La verdad que no me voy a meter yo en eso porque no habitúo en eso, sé que es otro método
lo que se hace es prácticamente lo mismo acá, pero en los conductos seminales del hombre. Sé que es incluso a veces ambulatoria, es una cirugía del día. Por ahí esta es un poco más, se necesita una internación de un día, al otro día se va de alta. Pero bueno, esos serían los métodos, digamos, irreversibles. Fuimos hablando un poco de los mitos, para terminar, de las charlas, si se ha hecho extenso y aburrido, ya debemos tener hambre. La primera relación no embaraza, mito, ¿sí? Puede existir que justamente estés en el periodo ovulatorio, un esperma que tenía harta motilidad, llegó, lo fecundó y embarazo en la primera relación sexual, pasa. No tiene sentido utilizar anticonceptivos si no se tiene pareja estable. ¿What? O sea, te va a embarazar, no necesitas una pareja estable para que haya embarazo, ¿sí? Por una vez no pasa nada, hay muchos de esos, por una vez no pasa nada, existen días seguros para que una mujer no quede embarazada. Sí, existen días seguros, lo vemos al principio de la charla, pero ¿qué tan seguro es? ¿Cómo sabes que estás seguro que es el día? Índice de PERL muy alto, altas chances de embarazo. Durante la menstruación la mujer no puede quedar embarazada. Y la verdad que no podés, pero puede existir la posibilidad que justo haya un óvulo que es ovulación en el periodo menstrual y hay embarazo, ¿sí? Los métodos hormonales engordan, hablamos ya de esto, la verdad que con la dosis actualmente de anticonceptivos no engordan, sí puedes retener un poquito más de líquido, pero no van a hacer la diferencia, ¿eh? Los métodos hormonales pueden producir cáncer. Dijimos que el cáncer, el método anticonceptivo no te va a producir cáncer. Obviamente que una paciente que tiene diagnóstico de cáncer evitamos darle hormona, porque muchos cánceres responden a las hormonas, pero no va a ser en sí el método anticonceptivo que te lo va a producir. Los métodos hormonales provocan infertilidad, vimos que todos son reversibles, a no ser que hayas elegido un método irreversible o quirúrgico. El consumo de la píldora puede producir varices, ¿no? Las varices son totalmente una patología idiopática o muchas veces más genético que otra cosa, no te producen. Aprovecho la píldora de emergencia, se puede tomar más de una en un ciclo, las que quieras puedes tomar, no pasa nada, pero no está dentro de los métodos, digamos, como digamos, alternativo, entra solamente dentro de lo que es un método anticonceptivo de emergencia y no continuo, ¿sí? No es un método continuo. Lo ideal sería que esa paciente, que si ves que ha tenido eventos que ha necesitado tomar la pastilla de emergencia más de una vez en el mes, haga la consulta en el ginecólogo o en el médico para que pueda darle un método, digamos, continuo, ¿sí? Y no tenga que tomar más de una vez la pastilla del día después. Bueno, y puse esta placa, que todo tiene un fin, espero que muchas veces lo que usamos esta frase, que todo tenga un fin, espero que la pandemia esta tenga un fin también. Bueno, ese mensaje. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vos, Marco, la verdad, te has pasado. Excelente. Bueno, ahora, Liz, si querés tomar algo un ratito. Estamos bien. Bueno, entonces, bueno, tratamos de hacer las preguntas bien rápido para que todos vayamos a comer, creo que todos tenemos hambre. Excelente la charla. Hay muchas personas que, bueno, que se han tenido que retirar, que probablemente me han escrito, les ha encantado, van a ver después el video cuando lo subamos. Y bueno, ¿quieren que pasemos a las preguntas? Liz, no sé si... Hola. Buen día, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí. Buenísimo. Buen día, doctor. Bueno, la primera pregunta es, ¿cuál sería la parte legal en una interrupción de embarazo? Es una pregunta que no te puedo responder. Es un tema aparte, ¿sí? Todo lo que es la interrupción legal del embarazo, legalmente es un tema, básicamente. Hoy en día todos los servicios cuentan con una parte del servicio que realiza este tipo de procedimientos, pero en cuanto a lo que es la anticoncepción en sí y la interrupción, no sabría responderte. O sea, hay que evaluar caso por caso porque es algo que, viste, que hasta hoy en día se está evaluando permanentemente. Pero para interrumpir un embarazo con un método anticonceptivo, no hay chance.
Buenísimo. La próxima pregunta ¿es necesario el consentimiento de la pareja o de la familia para realizar un método anticonceptivo a largo plazo? No, no. Sobre todo cuando hablamos de largo plazo, creo que quiere decir que es un método irreversible, como el quirúrgico. Se firma el consentimiento, lo firma la persona, a no ser que tenga un tutor, sí, siempre es importante el consentimiento del tutor. Lo más importante es el consentimiento de la persona. Vimos que por arriba de 16 años, de 18 años ya se pueden realizar. Perfecto. Después, supongamos que aparece una menor de 16 años a consulta por anticonceptivos. ¿Cómo se procede en ese caso? Bien, generalmente lo ideal es que siempre consulte con alguien, ¿sí? Eso lo evalúas vos, pero no siempre es necesario. Y como te dije, siempre esa paciente debe de irse con la información más precisa del anticonceptivo. Y si requiere un anticonceptivo, se debe ir con un anticonceptivo recetado. Y obviamente que esa persona menor de 16 años debe evaluarse cuáles son las características, antecedentes ginecológicos, antecedentes clínicos, que no tenga ninguna enfermedad como las que vimos, cómo es su conducta, se evalúan riesgos sociales, ¿sí? Cómo es su conducta habitual, se evalúan un montón de aspectos. Entonces, frente a eso, uno toma y ofrece los diferentes métodos anticonceptivos que... Bien. ¿Cómo es la interacción del alcohol con los anticonceptivos orales? La verdad que los anticonceptivos no hay una interacción, sí, por ahí, el caso de que hayas tomado un anticonceptivo recién y causa de una intoxicación alcohólica tengas un episodio de vómito en el periodo y por ahí generalmente no alcanzó a absorberse ese anticonceptivo, es como si fuese un olvido. ¿Ah? Lo más importante del alcohol como factor de riesgo son las conductas que se tienen bajo el efecto del alcohol, ¿sí? Y son las conductas de riesgo, sobre todo. Bien, después otra de las preguntas es, ¿cuáles son los cambios en el flujo vaginal con anticonceptivos orales? Generalmente los cambios por ahí pueden hacerse, sobre todo que sea menor el flujo, ¿sí? En sí las características no van a cambiar, por ahí sí tienden a ser menos el flujo vaginal. Habitual, normal, tiende a disminuir con los anticonceptivos. Ok. O sea, si hay características de flujo maloliente o en cuanto al color, las características fisicoquímicas, hay que consultar para hacer verdaderamente. Claro. Por el anticonceptivo. Buenísimo. Después otra de las preguntas ¿es un mito el dicho de que la pastilla de emergencia puede tomarse una cantidad limitada de veces al año? Sí, es un mito, eso ahí lo hablamos en las últimas diapositivas, la verdad que se puede consumir las veces que esta persona se haya expuesto a tener una relación sin protección. Pero bueno, si ves que tu amiga ya se tomó 2 o 3 pastillas del día después, en un mes, decirle, bueno, sería bueno que consultes para buscar un método, digamos, más acorde y continuo, ¿sí? Para que no tenga que estar comprando, no sé, porque aumentas el riesgo de embarazo no deseado. Sí, creo que la consulta con el ginecólogo siempre es esencial. Bueno, después dice, ¿desde qué edad se puede usar el DIU? La verdad no recuerdo si esta se contestó en su momento. Sí, está en las primeras diapositivas, a partir después generalmente por arriba de los 16 años se puede usar. En pacientes muy de riesgo, riesgo social y algunos otros riesgos evaluamos, por arriba de los 16 años. Ok. Obviamente, también de los antecedentes obstétricos, pacientes que no hayan tenido embarazo, si han tenido embarazo, bueno, depende mucho de eso también. Perfecto. Después otra de las preguntas es, ¿cómo debo actuar ante un cuadro de diarrea y vómito si tomo anticonceptivos orales? O sea, ¿tengo que volver a tomar otra pastilla? Si se produjo, ¿Cuánto tiempo sería? si se produjo dentro de las primeras 4 horas del proceso del vómito, por ejemplo, antes de las 4 horas sí, porque lo más probable es que no se haya absorbido. O después de ese tiempo, no. Perfecto. Bueno, creo que esas serían las preguntas. Hay otras, pero se repiten bastante y fueron contestadas ya
las diapositivas, así que... Yo sí creo tenía que una pregunta que me parece muy importante, ya que vamos a trabajar en una población. ¿Dónde los derivamos? ¿Me entendés? Es decir, bueno, sabemos todos los métodos, pero no sabemos cuáles son gratis y cuáles pueden acceder y dónde. Muy buena la pregunta esa. La verdad que, viste, cuando arrancamos hablamos de que es una emergencia, entonces al ser una emergencia todos los centros asistenciales tienen que contar con alguien que pueda atender a la población, ¿sí? Hoy en día no solamente tenés que ser ginecólogos, médicos clínicos tienen que estar capacitados, personal de salud tiene que estar capacitado, ¿sí? Entonces, a cualquier hospital, a cualquier centro de salud, vas a encontrar a alguien que te pueda realizar la consejería en anticoncepción. Y es obligación. Perfecto. Y eso, o sea, por ejemplo, una persona, no sé, se quiere poner el chip intradérmico. Sí. Sí. El implante intradérmico, digo. ¿Eso también es gratis? Mira, nosotros, bueno, dentro de OSEP, ¿sí? El implante, bueno, una de las desventajas es que es caro, ¿sí? Entra dentro para la gente que no tiene obra social, ¿sí? En los hospitales públicos se evalúan a esas pacientes que tienen muchos factores de riesgo social, pacientes de 16 años con embarazos previos, ¿sí? Olvidos, cosas así, se colocan gratuitamente. En nuestro hospital OSEP pasa lo mismo, las pacientes que tienen mucho riesgo social se les coloca gratuitamente, se evalúan todo por un comité y se les coloca, la obra social les reconoce el 100% de la colocación. Y en aquellas pacientes que no son de riesgo, pero quieren ese método anticonceptivo, no es que se lo puedes negar, se les coloca también y tienen un 50% digamos, de descuento. Y después en el resto de las obras sociales privadas no te sabré responder porque tengo un trabajo ahí. ¿Y cuánto sale más o menos? Para saber. Y con el dólar de hoy no sé. Sí, pero valía un par de meses, un mes anterior, aproximadamente como 15.000 pesos aproximadamente. Sí, es caro. No, sí, bueno, pero el más efectivo. ¿Y cuánto tiempo dura? ¿Un año? No, el Implanon dura 3 años aproximadamente. 3 años. Sí, se ha visto que hasta 5 dura, pero 3. Sí. Perfecto. Bueno, no sé si alguien más quiere preguntar algo. Tenemos unas preguntas en el chat, puedo leer 2, si les parece. Dale. Dice, ¿se puede realizar en cualquier hospital la ligadura o vasectomía? ¿Y cuánto se puede pagar? O sea, ¿en hospitales públicos o en el privado? Creo que hace referencia si en el hospital público se puede obtener de manera gratuita. Sí, como te dije, es una consulta importante. Se programan, se evalúan a esos pacientes y en la parte pública se hace gratuitamente y en la parte privada igual. Nosotros programamos ligadura todos los días, ligaduras programadas todos los días. Actualmente se han dejado de hacer este tipo de cirugías programadas por una cuestión de pandemia y que no hay lugar donde internar a esta gente, lamentablemente, pero sí. Bien. Una última pregunta. Bien. Dice, ¿las pastillas anticonceptivas se pueden solicitar gratuitamente en la obra social? Sí. Tenés tu obra social, dependiendo, tenés que tomar. Siempre acuérdense que hay un 0800 también de anticoncepción y hay anticonceptivos que entran dentro del programa de salud reproductiva y te los dan gratuitamente en el centro de salud también. Perfecto. Dejo una más y después hago el aporte del número que dejó Luz. La última pregunta es, ¿qué pasa si el DIU no es cambiado en el tiempo debido? Sí, creo que también en el contexto en el que estamos con la pandemia, por ahí puede ser también un impedimento. Generalmente el DIU de cobre se ha dicho que sigue cumpliendo el efecto, por más que se dice que aproximadamente entre 8 a 10 años sería el recambio. Por un tiempo más no pasa nada, ¿sí? No es que se va a generar alguna complicación en la paciente. Mientras los controles se puede esperar y va a seguir cumpliendo la función del DIU, porque acuérdate que el DIU lo que hace
interfiere, digamos, por su componente de cobre, produce como una toxicidad local o una inflamación local. Perfecto. Pero Bueno, para tranquilidad, si querés suplementar otro método anticonceptivo, puede ser hormonal o puede ser de barrera y sumás, digamos, la potencia. perfecto. Bueno, muchas gracias, Marcos. Para la gente que si se queda con alguna consulta, como les decimos anteriormente, en el email que llegue con la certificación va a estar un link del grupo de WhatsApp donde pueden realizar todas las preguntas y nosotros se las enviamos a Marcos, ¿sí? Por último, quería destacar y agradecer a Luz que aportó el número de salud sexual que está del gobierno, que está en el chat, ¿sí? Para quien lo necesite o lo quiera anotar para alguna consulta también a futuro. Así que bueno, muchas gracias, Marcos. Realmente estamos Sí. muy agradecidos por tu tiempo y también por las personas que han estado coordinando la charla y a las personas que están presentes. Bueno, no, muchas gracias a ustedes como inicio por la invitación. Me parece fantástico lo que están haciendo. Sigan, métanle. Y bueno, gracias también a usted y a todos los que han estado ahí del otro lado, porque por ahí un sábado a la mañana se hace un poco más difícil, así que gracias por quedarse y escuchar. Espero que les sirva. Muchísimas gracias, Marco. Sí. Te mando un abrazo enorme. Ya después nos estaremos viendo los certificados durante el transcurso del fin de semana. Paso, los quería invitar el martes a las 22. Vamos a tener una charla sobre la malnutrición, específicamente por déficit, la cual, bueno, ese poder del temario, vamos a hablar un poco de malnutrición infantil, cómo afecta eso en el cuerpo, los aspectos sociales, con datos también sacados, bueno, de los CENIS, que es una encuesta nacional de nutrición y lo más, que fue hecho en el 2019. Los disertantes va a ser Graciela Cosinet y Leandro Auto, que es un pediatra. Así que están más que invitados, vamos a mandar solamente el link de inscripción con los certificados. Y muchísimas gracias a todos y todas por participar. La verdad que, y especialmente, bueno, a Marcos por tomarse el tiempo. Imagínense todo lo que debe estar trabajando con la situación actual. Y nada, se lo recontra agradecemos y también a todos ustedes por participar y bueno, a Barbie por ayudarnos, a Román, Liz, a Juanma por grabar la charla. Así que nada, feliz fin de semana, excelente día al estudiante y estamos en contacto. Perfecto, bueno, muchas gracias a todos, muchas gracias, Marcos, que estén bien. Chao, nos vemos, muchas gracias. Un abrazo. Buen fin de semana. Un abrazo grande.